Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la 4 TV, donde compartimos la historia contigo. Este gran tema del Congreso Constituyente de 1823-24 tiene antecedentes sin los cuales no se podría explicar el proceso político y legislativo que se inició precisamente en la lucha por la independencia de México. Un poco antes de que se iniciara esta guerra, se había instituido como máximo órgano de gobierno de España una junta central para asumir la totalidad de los poderes en ausencia del rey Fernando VII. Esta junta convocó a una reunión extraordinaria en el puerto de Cádiz, tras la cual se decretó una convocatoria el 14 de febrero de 1810 dirigida a las provincias de ultramar, por la cual se disponía la elección de diputados en todos los dominios de la corona para que tuvieran representación ante las Cortes. Esta especie de congreso, que serían el marco legislativo del que surgiría la llamada Constitución de Cádiz en 1812, la cual transformaría el antiguo régimen de monarquía absoluta. Cabe precisar que esta transformación fue el tránsito hacia una monarquía constitucional, así definida porque la autoridad del rey es limitada por una constitución, que es el conjunto de normas y leyes que fundamenta la organización de un Estado por el que se rigen los gobernantes y los gobernados, y que en aquella época transformó a estos de súbditos en ciudadanos, porque ante la monarquía absoluta los ciudadanos no existían, solo súbditos, los que tenían obligaciones, pero como ciudadanos ahora también podían tener derechos. Y el derecho ciudadano supremo es tener el poder de crear o cambiar, cuando así sea necesario, el orden de gobierno, en tanto éste se considere emanado de los ciudadanos. Este es el punto de partida para explicar los orígenes de nuestro orden constitucional. Y para explicarlo tenemos a un protagonista destacado en Cádiz, que fue el doctor José Miguel Ramos Arizpe, licenciado en Derecho y doctor en Cánones, o sea, el conjunto de leyes o reglas de la Iglesia Católica, diputado por el distrito de Coahuila, quien compartió debates con Juan José Güereña, diputado por el distrito de Durango y canónigo doctoral, entre otros. Aquí puede llamarnos la atención la formación canónica de estos diputados, como lo era también la del ya citado José Joaquín del Moral, al que nos referimos anteriormente, pero hay que tomar en cuenta que en aquella época, si se buscaba hacer una carrera profesional pública, las actividades más frecuentadas estaban en el ejército o la iglesia, a nivel institucional. La trayectoria de Ramos Arizpe sería muy importante, no solo porque fue uno de los creadores de la Constitución de Cádiz, de tendencia liberal, publicada en 1812, donde adquirió él una gran experiencia parlamentaria, sino porque ésta va a permitir una década después ser figura central en un gran proyecto legislativo en México, que será nuestra primera Carta Magna de 1824. Vale precisar que la Constitución de Cádiz entró en vigencia en la Nueva España cuando ya se vivía la Guerra de Independencia y las fuerzas insurgentes se reorganizaban tras la muerte de Hidalgo, Allende y los líderes que la iniciaron. En España, la intervención francesa fue derrotada en 1814 y el rey Fernando VII regresó al poder, pero solo para volver a imponer el viejo régimen, porque el primer decreto que expidió declaraba nula y sin efecto la Constitución de Cádiz y restablecía todo el sistema absolutista. En su ofensiva contra el Congreso,
los partidarios de Fernando VII comenzaron por emplear la corrupción y muchos diputados se convirtieron en tránsfugas ante el señuelo de tentadoras ofertas y prebendas. No fue el caso de Ramos Arizpe, a quien le hicieron, a nombre del rey, la propuesta de darle un obispado o diócesis que eligiera, como un soborno encubierto que él rechazó con palabras de resonancia histórica, pues de acuerdo a la versión conocida dijo lo siguiente: yo no he salido de mi tierra a mendigar favores del despotismo. La misión que se me confió es de honor y no de granjería, o sea, de granjearse favores. Este rechazo le causó que fuera injustamente detenido, encarcelado, sometido a juicio político junto con otros diputados insumisos y estuviera en reclusión 6 años hasta 1820, cuando un levantamiento militar puso fin al sexenio absolutista y obligó a Fernando VII a restablecer la Constitución, con lo que Ramos Arizpe y otros diputados que tampoco se habían corrompido y estaban presos fueron liberados y retomaron sus puestos legislativos. En México, una de las prioridades de la resistencia insurgente fue poner en práctica un orden jurídico que le diera legitimidad en los territorios donde operaba como fuerza beligerante. La primera iniciativa para la organización institucional del movimiento fue de Ignacio López Rayón, con la Junta Suprema Nacional Americana el 21 de agosto de 1811 en Zitácuaro del actual estado de Michoacán. La formaron el propio Rayón, abogado, José María Liceaga, militar, y José Sixto Verduzco, doctor en teología, integrando luego al cura José María Morelos, nombrándolo jefe militar de las tropas insurgentes. Cabe precisar que la denominación de la Junta es porque asumía su territorialidad como parte de la América mexicana. El fundamento jurídico de la Junta fueron los elementos constitucionales, documento redactado por el propio Rayón que contiene las bases de lo que será una futura constitución de una nación independiente de España. La ofensiva contrainsurgente atacó Zitácuaro violentamente y buscó acabar con la Junta, que salió fuera de ahí protegida por sus partidarios. Luego hubo de disolverse. En 1813, Morelos convocó a la realización del Congreso de Anáhuac, que tuvo lugar en Chilpancingo, donde presentó su proyecto nacional denominado Sentimientos de la Nación, documento de gran trascendencia legislativa hasta nuestros días. El Congreso y sus 11 diputados constituyentes tuvieron un itinerario forzoso hasta establecerse en Apatzingán, también territorio michoacano, donde el 22 de octubre de 1814 fue suscrito el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, que fue el mayor logro legislativo de la insurgencia, que hubo de pasar de la resistencia, de la guerra de guerrillas tras varias derrotas militares, la prisión y fusilamiento de Morelos en 1815. El pacto político y militar derivado del Plan de Iguala, firmado por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821, integró a los jefes insurgentes que quedaban, como Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y otros, y propició que se consumara la independencia del país el 27 de septiembre del mismo año. En España, nuestro diputado Miguel Ramos Arizpe se embarcó de regreso a México y luego de su llegada se dispuso a participar, sin lograrlo, en la integración del primer Congreso Constituyente que se instaló el 24 de febrero de 1822, exactamente un año después de proclamado el Plan de Iguala. El mismo día, sus diputados aprobaron unas bases constitucionales en donde se decía que el país adoptaba
para su gobierno la monarquía moderada constitucional con la denominación de Imperio Mexicano, lo cual España no reconoció. Pero lo que pasó después es materia de la continuación de esta interesante historia para llegar al Congreso Constituyente de 1823-24.